Somos Marta García y Ana Joan López. En este vídeo os vamos a hablar sobre la activación del genoma en embriones de ratón. El estudio se centra en la identificación de los factores de transcripción que inician la activación del genoma cigótico o ZGA en ratones. Comprender cómo se regula este proceso es crucial para comprender por qué se producen tantos errores en la fecundación humana in vitro, ya que el 40% de los embriones se detienen y no llegan a término. Primero, ¿qué es la activación del genoma cigótico? La activación del genoma cigótico es el proceso mediante el cual el genoma de un embrión se activa por primera vez tras la fertilización. Antes de la activación del genoma cigótico, el desarrollo embrionario está controlado por proteínas y ARNs transcritos presentes en el óvulo. Durante la activación del genoma cigótico, el ARN materno se degrada y el genoma embrionario comienza a transcribir sus propios genes. ¿Por qué es importante la ZGA? La activación del genoma cigótico es esencial para que se produzca el correcto desarrollo de los embriones. Esta activación se produce en dos oleadas, siendo la primera la menor y la segunda la mayor, en la que se activan alrededor de 1000 genes. En este proceso es en el momento en el que el embrión toma control de su propio destino, y la transcripción de los genes correctos en el momento adecuado es fundamental para que los órganos y tejidos se desarrollen correctamente. ¿Cómo se regula la activación del genoma cigótico? La activación del genoma cigótico está regulada por una serie de factores de transcripción. Estos factores se unen a secuencias específicas de ADN en los promotores y los potenciadores de genes y reclutan a la ARN polimerasa 2 a estos sitios. La ARN polimerasa 2 es la enzima responsable de la transcripción, por lo que su reclutamiento a los genes diana activa su transcripción. Son los factores de transcripción OVO. Los factores de transcripción OVOX son una familia de proteínas que desempeñan un papel clave en la activación del genoma cigótico en ratones. Se ha descubierto que 6 de estos genes, siendo el 1, 2, 3, 4, 5 y 7, son necesarios para la activación del genoma cigótico, afectando a las dos células de transcripción, y que además la eliminación de estos genes detiene al embrión en el estadio de 2 o 4 células. ¿Cómo funcionan los factores de transcripción OVOX? Los factores de transcripción OVOX se unen a secuencias reguladoras en los genes de activación del genoma cigótico y reclutan a la ARN polimerasa a estos genes. Esto activa la transcripción de los genes de activación del genoma cigótico, lo cual es esencial para el desarrollo posterior del embrión. ¿Cuál es la diferencia entre promotores ricos en CG y pobres en CG? Los promotores ricos en CG son secuencias de DNA que tienen una alta cantidad de citosinas y guaninas. Aquellos promotores que son pobres en CG tienen una menor cantidad de citosinas y guaninas. Se ve que la ARN polimerasa 2 puede unirse a aquellos promotores que son ricos en CG sin la ayuda de factores de transcripción específicos del gen. Mientras que aquellos promotores que son pobres en CG necesitan la ayuda de otros factores de transcripción gen específicos para poder reclutar a la ARN polimerasa. ¿Cómo reubican los factores de transcripción OVOX la ARN polimerasa 2? La ARN polimerasa 2 se une a promotores ricos en citosina y guanina en embriones de una sola célula, incluso a los que no están involucrados en la activación del genoma cigótico. Los factores de transcripción OVOX reclutan a la ARN polimerasa a los promotores pobres en citosina y guanina de los genes implicados en la activación del genoma cigótico. Esto hace que la ARN polimerasa se reubique desde genes que no están involucrados en la activación del genoma cigótico a genes que sí lo están, asegurando que se transcriben los genes correctos durante la activación del genoma cigótico. ¿Qué implicaciones
tienes la investigación en la fertilidad humana. Alrededor del 30% de embriones se detienen durante la activación del genoma cigótico en la fertilización in vitro. Aunque los genes OVOX son específicos de roedores, el genoma humano presenta también un conjunto de genes que pertenecen a la misma clase de factores de transcripción que los genes OVOX. Entonces, esa investigación podría conducir a una mejor comprensión de cómo estos factores de transcripción regulan y activan el programa de desarrollo humano y la activación del genoma cigótico, pudiendo mejorar así la tasa de éxito de la fertilización in vitro. Entre los resultados del estudio tenemos la identificación de la familia OVOX. Mediante el análisis de proteínas abundantes en el óvulo fertilizado y la búsqueda de secuencias de ADN específicas en promotores y potenciadores de genes activados tempranamente, los investigadores identificaron a la familia OVOX como factores clave para la activación del genoma cigótico en ratones. Importancia de OVOX para la activación del genoma cigótico. La activación de 6 genes OVOX, siendo estos OVOX 1, 2, 3, 4, 5 y 7, afectó tanto a la ola menor como a la mayor de transcripción, conllevando esto la detención del desarrollo embrionario en la etapa de 2 o 4 células. Compensación entre los genes OVOX. La restauración de la expresión de genes OVOX, ya fuesen maternos o cigóticos, pudo restaurar el progreso del desarrollo y la transcripción, lo que sugiere una compensación funcional entre los miembros de la familia OVOX. En el reclutamiento de la ARN polimerasa 2. Los investigadores descubrieron que las proteínas OVOX se unían a secuencias reguladoras de los genes implicados en la activación del genoma cigótico, los cuales eran pobres en citosinas y guaninas, reclutando así a la ARN polimerasa 2 y activando la transcripción de genes de la ola mayor. Reubicación de la ARN polimerasa 2. En ausencia de proteínas OVOX, la ARN polimerasa se retiene de forma aberrante en promotores ricos en citosina y guanina de genes que no están implicados en la activación del genoma cigótico. Esto da a entender que las proteínas OVOX no solamente activan la transcripción de genes implicados en la activación del genoma cigótico, sino que además previenen la transcripción aberrante de otros genes. Las conclusiones del estudio identifican a la familia OVOX como reguladores esenciales de la activación del genoma cigótico en ratones, están respaldados por los resultados experimentales. Además, la investigación proporciona evidencia sólida de que los genes OVOX son cruciales en el reclutamiento de la ARN polimerasa 2 en genes específicos de la activación del genoma cigótico y en la prevención de la transcripción aberrante. Además, el estudio también muestra la complejidad que tiene la activación del genoma cigótico y las redes de interacción con otros genes y factores de transcripción como son NR5A2 y DUX. Además, la investigación abre nuevas vías para posteriores estudios e investigaciones acerca de la regulación de las primeras etapas del desarrollo embrionario. La lectura de este trabajo nos ha permitido comprender 1. La importancia de la activación del genoma cigótico en el desarrollo embrionario. 2. El papel fundamental de la familia de factores de transcripción OVOX en la activación del genoma cigótico en ratones. 3. La complejidad de la regulación de la transcripción durante la activación del genoma cigótico, implicando múltiples factores y mecanismos. Y 4. La relevancia de este tipo de estudios para abordar problemas de fertilidad humana. Es importante destacar que, aunque este estudio se centra en ratones, los hallazgos pueden tener implicaciones en la comprensión de la activación del genoma cigótico en otras especies como los humanos. Los autores del estudio señalan que el ser humano
ha conseguido evolucionar un conjunto de genes que pertenecen a la misma clase de factores de transcripción que Ovox, lo que sugiere una posible conservación funcional.